Lo invitamos a que se quede con nosotros, doctor Jorge Darcourt, y hago también el llamado a la doctora Cintia Villarreal, que nos acompañan aquí al frente, también a la doctora Magali Garza, que les voy a presentar, porque tiene, un historial importante en materia. Adelante, doctora Magali. Adelante, doctora Cintia, en materia de estudios acerca de esto. La doctora Magali es directora del Centro de Imagen Diagnóstica de Mama de TecSalud, profesora de posgrado de la especialidad de radiología del Instituto Tecnológico de Monterrey, y también invito al doctor Servando Cardona, que es profesor titular de curso de alta especialidad en mastología en el Centro de Tratamiento de Mama del Hospital San José y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Adelante, doctor. Bienvenidos a todos en este panel de expertos. Les quiero adelantar a todas las señoras lindas que nos acompañan en esta mañana, que la verdad es que, pues antes de que terminemos todo esto, que ahorita viene la sesión de preguntas y respuestas, les tenemos un detalle bien lindo y les tenemos una rifa también de, entre varias cosas, una iPad. Así que tienen que estar aquí porque va a estar maravilloso lo que viene a continuación. Y bueno, vamos con el panel de expertos. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿La terapia de reemplazo hormonal aumenta la probabilidad de cáncer de mama, por ejemplo, doctora? ¿Doctor Jorge? Bueno, sí, sí se ha demostrado que la exposición a estrógenos con el tiempo aumenta las chances de tener cáncer de mama. No se escucha. Ahí está, doctor. Sí se ha demostrado que la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos puede aumentar de tener las chances de cáncer de mama. Ha habido muchísimos estudios al respecto y bastante extendidos. Y lo que ha sucedido es que en los últimos años lo que hemos aprendido, que no todos somos iguales. O sea, no todos los pacientes tienen mayores chances de tener cáncer de mama. Lo que sí está más definido, se ha definido los subgrupos, pacientes, por ejemplo, que tienen alta densidad mamaria. Los pacientes con alta densidad mamaria tienen una mayor propensión a tener cáncer debido a la terapia hormonal de reemplazo. Curiosamente, también pacientes con una baja masa corporal, también interesantemente, una mayor incidencia de cáncer de mama a raíz de la terapia hormonal de reemplazo. Entonces, eso no significa que tampoco hay que ir corriendo y dejar las pastillas, pero sí tener una conversación seria con el médico de cuánto es el riesgo. Ciertos mitos y ciertas verdades han cambiado. Se había definido que tomar terapia hormonal de reemplazo prevenía ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos. Decían, bueno, tienes que decir tu corazón, tu cerebro o tu mama. Y no en todos los pacientes existe el beneficio también. Entonces, antes de tomar cualquier tipo de estos tratamientos, como siempre repetimos y seguimos repitiendo, una discusión clara y concisa con el médico y con otros datos. No sé, la doctora Villarreal. No, yo opino lo mismo. En general no se recomienda la terapia de reemplazo hormonal porque sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, pero siempre se tendrá que individualizar a la paciente porque hay pacientes que necesitan la terapia de reemplazo hormonal por la razón que sea, por los bochornos extremos, por otros síntomas que pueden realmente hacer miserable la vida de una paciente, y pues ese tampoco es el chiste. Pero también es importante saber que sí hay otras estrategias que no requieren hormonas que pueden mejorar a los síntomas que a veces se dan por la menopausia. Entonces, al final, lo que dice el doctor Darcourt, que es una discusión que tienen que tener con su ginecólogo o con su médico tratante para ver si es apropiado que ustedes estén con esta terapia de reemplazo hormonal, y lo óptimo sería intentar no tomarla si no es estrictamente necesario. Bueno, muy bien. ¿Algún dato importante sobre esto? Sí, yo sí quisiera agregar que este riesgo, que sí es verdad que aunque es controversial, algunos estudios está demostrado que sí aumenta el riesgo, pero el riesgo, la demostración del riesgo ha sido después de 5 años de uso. Eso quiere decir que si nosotros nos sentimos realmente mal y no tenemos una mama difícil, no tenemos un factor de riesgo, tampoco es que estén proscritas las hormonas. Yo creo que la decisión es individual, y si de 80 síntomas de menopausia que existen tenemos 10 y no podemos pararnos de la cama,
se vale tomar hormonas siempre y cuando tengamos claro los beneficios, el posible riesgo. Como subirnos a un avión es un posible riesgo, pero lo hacemos, es una decisión informada con su médico. Y estarnos constantemente checando, porque Sí. como usted bien menciona, doctora, pues después de 5 años se incrementa el riesgo. Después de 5 años de esta terapia hormonal, vayan anotando sus preguntas. Ahorita vamos a responder cada una de ellas. En las mesitas tenemos plumas, tenemos papel. Y bueno, esta que sigue, que es muy frecuente de, pues que nos dicen, ¿los implantes de busto incrementan el cáncer de mama? No, definitivamente la mujer que tiene unos implantes, que se los puso por cuestión estética o por su gusto, no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Lo que sí hacen en ocasiones es dificultar el diagnóstico temprano de mama si no se acuden a clínicas especializadas donde haya mastógrafos y técnicos especializados para hacer imágenes diferentes, pero aquí la doctora Magali nos va a hablar un poquito, pero dejar bien claro que los implantes no producen cáncer de mama, que eso es algo… También algo recurrente. Sí, que las preguntan. pacientes preguntan, ¿me puedo poner implantes? Es que una vecina se puso implantes Es y que le yo soy dio muy guapa y yo cáncer. también, dice. No, los implantes no producen cáncer de mama, eso hay que dejarlo bien claro. Bueno, nosotros en esta ciudad, Muy dentro de las competitiva, cosas ¿verdad? que lideramos, es que es una de las ciudades que más implantes de mama tienen las mujeres. Entonces, diariamente, aunque nuestro centro es pequeño, pero diario tenemos 8 pacientes o 10 con prótesis. Entonces, lo que hay que saber es que normalmente la mamografía de escrutinio son 2 proyecciones de cada mama. La paciente que tiene prótesis necesita por lo menos 4 proyecciones de cada mama. ¿Se incrementa un poquito la radiación? Sí, pero permanece dentro de los estándares permitidos para una mamografía. Entonces, como dijo el doctor Servando, no aumenta el riesgo de cáncer. Se ha asociado a otras enfermedades autoinmunes, pero esa asociación ha estado un poco clara, no está muy clara en otro tipo de enfermedades, pero en cáncer de mama no hay riesgo. Incluso la mamografía se hace distinto a una mujer que tiene implantes y a una mujer que no tiene implantes. Y nos pudieran ahondar un poquito más en este tema, precisamente. Bueno, se hace diferente porque requiere proyecciones diferentes. O sea, requiere que veamos la mama con las prótesis para ver la axila y luego requiere desplazar la prótesis. Es una maniobra que diseñó el doctor Eklund. Desplazamos la prótesis para sacar la mayor cantidad de tejido y evitar pequeñas áreas ciegas a la mamografía por la prótesis. Cuando la mama es difícil o es densa, hacemos ultrasonido también. Si es necesario, hacemos ultrasonido también. Muy bien, bueno, nos están llegando algunas preguntas. ¿Afectan las hormonas de los alimentos, en especial las del pollo? Bueno, en este momento todavía no se sabe, pero se ha teorizado eso mucho al respecto. Sí, estamos viendo mucho más obesidad, estamos viendo obesidad en pacientes muy pequeños. En Houston, una paciente con cáncer de mama creo que tenía 14 o 16 años de edad, obesa la chica. Entonces yo no les podría decir en este momento que realmente no coman pollo porque tienen las hormonas. Tengo que confesar que mis hijos comen pollo sin hormonas, porque no creo que se sepa todavía, pero no creo que sea muy saludable hasta este momento. Bueno, efectos adversos al tamoxifeno, nos preguntan. Los efectos adversos al tamoxifeno sí son varios y una paciente que lo toma ya sea por el diagnóstico de cáncer de mama o de forma preventiva los debe de conocer. Hay efectos frecuentes que sí se pueden relacionar a los efectos parecidos a la menopausia, que pueden ser bochornos, a veces un poquito de cambios en el estado de ánimo. No está muy claro y definido en la literatura, pero hay pacientitas que dicen que batallan más en bajar de peso cuando están con tamoxifeno, aunque tampoco es claro que esto sea un efecto del tratamiento.
Pero hay dos efectos importantes que pueden ser delicados, pero que son muy infrecuentes, pero sí los tienen que conocer. Una paciente que está en tratamiento con tamoxifeno tiene un riesgo muy bajo, pero lo tiene de desarrollar una hiperplasia en el endometrio. Esto es un crecimiento acelerado de células en la matriz y que esto pueda dar lugar a un cáncer de endometrio, un cáncer de matriz. Esto es en un porcentaje muy bajo y sobre todo en pacientes que tienen cáncer de mama y requieren tamoxifeno, el beneficio del tratamiento versus este riesgo, el beneficio por mucho aventaja el riesgo, pero sí es algo que tienen que conocer aún más las pacientes que toman el tratamiento como preventivo. Ahí la recomendación más importante es que si una paciente ya no menstrua, empieza con tamoxifeno y empieza a tener irregularidades menstruales, inmediatamente se tiene que hacer una revisión por su ginecólogo. También es conveniente que aún sin sangrados, también una paciente con tamoxifeno esté también con revisiones anuales por su ginecólogo. Y el segundo efecto es que también el tamoxifeno en ocasiones se puede relacionar a coagulitos, a trombosis. Entonces también una paciente que esté con tamoxifeno y que de repente vea que se le hincha mucho una piernita, un brazo, esto puede ser secundario al tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen mayor peso o que tienen obesidad. Entonces estos son dos efectos poco frecuentes, pero que son muy importantes que sí se tienen que conocer al respecto. Gracias, doctora Cintia. ¿Existe mamografía sin radiación? Preguntan. No, desgraciadamente no, yo la compraría. Pediría que me la compraran. Pero quería observar una cosa, siempre preguntan, mucha gente dice, la mamografía tiene radiación, no me voy a hacer mamografías por el tema de la radiación. Yo tengo entendido que la cantidad de radiación que uno tiene es mínima, creo que es igual a la de tomarse un avión de acá a Europa, básicamente. Así es. Bueno, la mamografía es un estudio de rayos X, sí. La cantidad de radiación que recibe la paciente es el equivalente a un vuelo transatlántico, que lo tomamos con mucho gusto cuando vamos a Europa, es equivalente a 7 semanas de radiación atmosférica natural. O sea, 7 semanas de nuestra vida cotidiana, esa radiación atmosférica natural que recibimos es una mamografía. La gente se preocupa mucho si le toma una magnificación en un sitio. Y de verdad es que yo puedo tomar 4 proyecciones, las prótesis tomamos 4 de cada lado y no sobrepaso, pero ni de chiste, la dosis permisible anual de una paciente, que viene a ser el equivalente a 10 mamografías en un año, que nunca las vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos una dosis de radiación permisible cada año, que incluye la radiación atmosférica, y esa radiación atmosférica mínima es el equivalente más o menos a 7 semanas de lo que es una mamografía. Entonces la gente a veces me pregunta y no quiere hacerse la mamografía. Le digo, bueno, si este método no tuviera un claro beneficio, yo sería la primera que no lo haría. Yo nunca voy a hacer algo que va a dañar a las pacientes o a mí misma. Entonces, claro, yo como radióloga digo, no, claro, hazme la mamografía, otra proyección, claro, si la necesito. Entonces la radiación es mínima comparada con el beneficio, por eso deben de estar tranquilas. Muy bien. Otra pregunta, ¿las camas de bronceado se incrementa el riesgo de cáncer de mama? No, las camas de bronceado no aumentan el riesgo de cáncer de mama, sin embargo sí aumentan el riesgo de cáncer de piel, y eso está bien establecido, y por eso en países latinoamericanos, en Brasil por ejemplo, ya están prohibidos los tanning booths por legislación. En Estados Unidos todavía no, pero ya en California, por ejemplo, la reglamentación del estado las prohíbe si eres menor de edad y quieres irte a broncear a una cama de bronceado. Cama de bronceado, no muy bien. Cáncer de mama, eso no lo aumenta. Cáncer de piel. Cáncer de piel. ¿El uso de anticonceptivos aumenta el riesgo? Todos tienen la información. El uso de anticonceptivos es un poquito controversial la información que hay. En general, la dosis de estrógeno que se da junto con la progesterona en general no incrementa el riesgo, pero si una paciente toma anticonceptivos por 10 años es donde el riesgo se puede ver un poquito más aumentado. No es tan claro el riesgo como la terapia de reemplazo hormonal. Lo mismo, si se pueden evitar, pues probablemente que se eviten, pero si se tienen que utilizar, definitivamente que una paciente utilice anticonceptivos cuando se requieran y bueno, suspenderlo cuando ya no.
Los tratamientos contra la infertilidad aumentan el riesgo, sobre todo en personas de 25 a 30 años, con hormonas de progesterona. Bueno, con progesterona no se ha visto tanto, pero sí hay tratamientos que tienen que ver con estrógenos y reciben altas dosis de estrógeno los pacientes que sí se ha visto, es regular en la práctica, no sé cómo sea tu experiencia, pero en la práctica ver pacientes que han estado justamente con tratamientos hormonales el año anterior o han estado expuestos por muchos años porque los pacientes siguen tratando y se ponen 5, 6, 7 veces. Y sí hemos visto muchos pacientes que sí han tenido cáncer de mama relacionado a eso. O sea, con la progesterona por sí misma la incidencia no es tan alta. Pero al final no hay un estudio o varios estudios claros que demuestren un riesgo. Entonces, bueno, simplemente si alguien necesita someterse a este tratamiento por infertilidad, pues probablemente nada más tener las precauciones que ya comentamos de la exploración y de las mamografías, pero no es algo que se tenga claro que tenga un riesgo. Nos pregunta una señora que ha tomado anticonceptivos por 20 años, ¿es factor de riesgo? Más de 10 años sí se considera que pudiera ser un factor de riesgo y bueno, pues lo que hay que hacer ahí, pues no alarmarse, pero simplemente tener en cuenta que tiene un riesgo un poquito más aumentado a la población en general y que hay que estarse haciendo los chequeos apropiados. ¿Es leyenda urbana? ¿Iba a decir algo, doctora Magali? Sí, agregar ahí que valdría la pena estudiar a la paciente el tipo de mama que tiene. Hay pacientes que pueden tomar hormonas 30 años y yo las veo y están transparentes, tienen una mama grasa, de bajo riesgo, porque los estrógenos, al menos en un 30-40%, no afectan lo que vemos en la mamografía. Pero si tenemos una paciente que tiene una mama densa, que 40% de las mujeres tenemos una mama densa, y luego vemos el siguiente año que empieza a tomar hormonas y que está peor, que tiene quistes, que tiene calcificaciones, que la mama está proliferativa, que está creciendo, es una paciente que debe considerar suspender las hormonas, porque es una mama hiperreactora a las hormonas. Pero tengo pacientes que en toda su vida, 20 años de tomar hormonas y la mama está transparente, su riesgo es bajo. ¿Qué podemos hacer? Individualizar las recomendaciones. Individualizar. ¿No? Y ultrasonido, ¿le hace esas mamas densas? Las mamas densas, nosotros hacemos, a todas las mamas densas hacemos ultrasonido y afortunadamente tenemos ahora otro método que prácticamente nació para la mama densa, que la mama densa tiene 4 o 6 veces más riesgo que la mama grasa. Entonces, cuando la paciente tiene una mama densa, de entrada tiene 4 a 6 veces más riesgo que la que tiene una mama transparente. ¿Qué es una mama densa? Nos dicen algunas señoras. Una mama densa significa, o sea, nosotros en la mama tenemos 3 tejidos: grasa, tejido glandular, que son los millones de glándulas que hacen la leche, y tejido que sostiene estas glándulas, que es el tejido fibroso. Cuando predomina el exceso de tejido glandular, imaginen millones de racimos de uvas sostenidas en un tejido de sostén que es tejido fibroso, la mama se ve blanca en la mamografía y los cánceres son blancos. Entonces es difícil, tiene posibilidades de error la mamografía. A estas pacientes nace por eso la tomosíntesis, la tercera dimensión famosa que todo el mundo anuncia. ¿Qué hace esa tercera dimensión? O sea, permite ver cada milímetro sin que se empalme, ¿sí? Entonces tomamos 15 proyecciones, la máquina, la computadora reconstruye de 60 a 80 imágenes por proyección. Entonces podemos ver como cada milímetro que no se empalme el tejido mamario. Pero una mama densa significa que tiene más tejido glandular, más millones de glándulas, más millones de racimos de uvas, y los cánceres nacen en los racimos de uvas. Entonces, por lo tanto, tiene 4 o 6 veces más riesgo que la población general. Esa paciente nosotros como radiólogas tenemos la obligación de decirle que considere no tomar tantas hormonas, que considere siempre ir a un lugar bueno, a un lugar con expertos, porque para esas pacientes de mamas densas requieren mamo digital de campo completo, si es posible y el centro lo tiene, tomosíntesis como escrutinio, tercera dimensión, y nosotros en nuestro centro hacemos ultrasonido siempre.
Interesante. Y Bueno, nada más querría enfatizar que las pacientes jóvenes, en general todas tienen mamas densas. Entonces, en estas pacientes la mamografía sí puede, puede no detectar la lesión, y por eso en las mujeres jóvenes que se palpan bolitas o que necesitamos evaluarlas, siempre se acompaña de la mamografía el estudio con ultrasonido. muy bien. Bueno, ¿es verdad o es leyenda urbana que afecta la soya? Bueno, habíamos hablado un poquito de eso al respecto. Ha habido estudios que dicen que previene, ha habido estudios que dicen que empeora, entonces no se sabe, no se ha hecho ningún estudio sólido al respecto. Como les dije en la presentación, yo no le diría a nadie que totalmente no coma soya o que esté en una dieta de soya todos los días. Creo que todo en medida. Si quiere el fin de semana ir a comer sushi y tiene soya, cómalo. Así tenga cáncer de mama o no tiene cáncer de mama, pero no hay ningún estudio definitivo al respecto. Están haciendo estudios, eso sí. A mí sí me gustaría hacer énfasis en la alimentación de las personas. Hace poco me puse a revisar los 400 pacientes que hemos visto en el centro de mama en 3 años. Resulta que el 75% de ellas tienen un índice de masa corporal arriba de 30%. Son pacientes, no es sobrepeso, es obesidad ya diagnosticada. Y ahorita vimos cómo la obesidad está directamente relacionada con el hecho de presentar cáncer, y aumenta inclusive la paciente con cáncer el riesgo de recurrencia, y no nada más eso, aumenta la posibilidad de que muera la paciente por cáncer en poco tiempo. No le demos tantas vueltas a la soya ni al pollo, que si las hormonas. Vamos a ser prácticos. Si tenemos un centro donde en el San José 80% de las pacientes tienen obesidad, vamos a empezar. El primer paso es bajar ese sobrepeso, bajar esa obesidad, y vamos a tener pacientes que van a vivir más tiempo, que no van a recurrir por su cáncer y que no van a presentar cáncer. Nuestro estilo de vida se ha modificado mucho en los últimos 20, 30 años. Recordemos lo que decían nuestros padres. Era otro Monterrey. Ahora buscamos el lugar más cercano. Si no está el de incapacitados, los ponemos al de al lado para no caminar tanto en el súper. Entonces vamos a tratar de modificar nuestra cultura, nuestra alimentación. Es alarmante cómo Monterrey es el número 1 en consumo de Coca-Cola o bebida de refrescos, y el agua es tan rica y deliciosa que la podemos consumir sin ningún pecado. Entonces hay que hacer más conciencia en eso, quitarnos un poco todo lo que vimos con Chabelo, ¿verdad? Tantos años de que corre y cómprate en la esquina lo que encuentres, algo envasado, algo que es bueno. Eso no es cierto. Ustedes como mujeres son las jefas, tienen el poder de cambiar esto, hábitos que se hacen a lo largo de generaciones, hábitos que forman familias, ¿verdad? Bueno, 2 últimas, y todas las demás se las vamos a mandar por correo para que ustedes tengan toda la información completa. Dice una persona que los conservadores en los alimentos, y pues hay mucho alimento enlatado, que aumentan el riesgo. Está bien demostrado, por ejemplo, eso fue un tema hace 20 años, el buscar alimentos, la forma en que empezó la industrialización, o tener alimentos de todas partes del mundo, cómo se envasaban, cómo se transportaban, el agua que tomamos que está envuelta en diferentes tipos de plástico, los parabenos o la PVA como sustancias que producen cáncer. ¿Qué es la PVA, doctor? Usábamos para embotellar nuestros refrescos, usábamos por mucho tiempo sustancias derivadas del petróleo. Los parabenos son sustancias derivadas del petróleo que son tóxicas. Por ejemplo, y han demostrado en California, se vio que hace 30 años que las cajitas de Petri donde cultivábamos levaduras, anteriormente eran de vidrio, y las cambiaron por alguna razón a cajitas que eran de plástico, y lo que observaron es que las levaduras empezaban a producir estrógenos de más. ¿Y por qué había estrógenos en unas levaduras? ¿Qué fue lo que hicimos? Nada más cambiaron el sitio donde estaba el recipiente haciendo el cultivo. Ya no era de vidrio, no era de cristal, ahora era de una sustancia derivada del petróleo, que era parabeno. Y entonces ahí empezó
alerta sobre tratar de cambiar un poco la forma de conservadores y cómo preservamos nuestros alimentos. Y hay un gran movimiento hacia tratar de consumir todo lo que es local, por esa razón evitar traer algo exótico del otro lado del mundo, tratar de consumir lo local para evitar esa cantidad de conservadores. Les debo de decir que aparte de esto no hay ninguna sustancia que haya demostrado que sea 100% tóxica, pero sí hay movimientos y lo vemos en las botellas, por ejemplo. Vemos las botellas que dice bottle plant, ahora les ponen como que planta botella hecha de planta o que son composta en vez de ser algo reciclable. Y quizá no lo vayamos a encontrar por todos estos cambios que haya, pero sí es importante cambiar estos nuestros hábitos, ¿verdad? Tratar de consumir lo local. Bueno, y la última, se dice que las células cancerosas tienen un pH ácido. ¿Qué tanto ayuda el bicarbonato tomado? No hay ninguna investigación al respecto. Ha habido dietas alcalinas que las están promoviendo en internet, que con la dieta alcalina, además he visto médicos haciendo las dietas alcalinas y no se ha demostrado que tiene ninguna incidencia en la prevención o en el tratamiento del cáncer. Quiero hacer eco de las cosas, como dijo el doctor, hacer las cosas simples, las cosas que hacen sentido, el sentido común, decir, ¿qué me voy a comer? Un pescado congelado que de una granja de Vietnam, donde usted ve los videos, la tilapia de Vietnam, pues no se la daría de comer a mi gato, o sea, de ninguna manera. O sea, y después dices, bueno, pero doctor, no gano tanto dinero, o sea, mi realidad es que yo para comer este pescado, yo no puedo comprar lenguado o estar comprando atún del Ártico, pues es carísimo. Entendemos esas cosas, pero hay cosas que sí podemos hacer. El ejemplo de Coca-Cola, por favor, agua versus Coca-Cola. No, pero el agua de México no es tan limpia. No importa, siempre va a ser mejor que la Coca-Cola. O sea, siempre. Y es algo muy simple. Y si no nos da para estar comprando este top sirloin que viene de Texas y es carne local, probablemente tengo que ir a comprarla en el supermercado de la esquina y va a ser siempre más saludable que una hamburguesa de cartón que viene, pues, de China. O sea, son cosas simples que uno puede hacer en una justificación, y estoy totalmente de acuerdo, consumir local, consumir cosas que no estén envasadas, eso ayuda, mal no le va a hacer a uno. Ahora, si me tengo que abrir una lata de tomates porque está envasada, porque quiero hacer un puré de tomate, quiero hacer una pasta, hágalo, pero traten de cambiar ciertas cositas que sí son fáciles de hacer, o sea, es lo más simple. Muchísimas gracias, aunque diga la Coca-Cola al nombre. Eso no importa. Bueno, muchas gracias, doctores. Gracias por su conocimiento, gracias por su experiencia. Obviamente aquí van a estar cualquier duda y todas las preguntas que nos enviaron, que bueno, sabemos que el tiempo es valiosísimo y si no, pues las extenderíamos mucho más, se las van a contestar en el correo. Gracias, doctora Magali, doctor Jorge, doctor Servando y doctora Cintia.